los bendiga y los ayude, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Clamo a nuestro Padre Celestial para que con cada estudio podamos ir profundizando y comprendiendo un poco mejor su santa palabra. El día de hoy les comparto este otro interesante estudio que he denominado la segunda venida según el Apocalipsis. Y para ello, principio compartiéndole lo siguiente. Según el doctor Nicolás Venditti, el libro de Apocalipsis es el resumen de cuatro grandes visiones que el Señor Jesús le dio al apóstol Juan. Estas visiones se diferencian fácilmente de visiones secundarias, porque hay muchas, por medio de la frase en el Espíritu. Esas cuatro visiones entonces son las siguientes. Primera visión. La primera visión de Apocalipsis va de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 3. Ocupa 3 capítulos. Esa visión hace referencia a las cartas enviadas a las 7 iglesias del Apocalipsis y se inicia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde se lee lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu. Oiga esto, dice Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En esta visión, Juan dice estaba preso. Juan estaba preso en la isla de Patmos, es decir, que Juan estaba aquí en la tierra. Y el Señor le dijo que le escribiera una carta a cada una de las iglesias del Apocalipsis. En esas cartas, el Señor alaba a algunas iglesias por sus virtudes, critica a otras iglesias por sus errores y concluye con una promesa de recompensa para cuando se dé la segunda venida. Entonces, ¿a qué se refiere esta primera visión? Pues se refiere al contenido de las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias. Por eso es que en videos anteriores ya dije que Apocalipsis 3:10 no puede estar hablando del arrebatamiento, y menos que Apocalipsis 3:10 esté revelando que el arrebatamiento vaya a llevarse a cabo antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque el corazón de estas visiones o de esta visión es el contenido de las cartas que el Señor envió a las iglesias del Apocalipsis. Y no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Segunda visión. La segunda visión va de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 16. En esta visión, Juan recibe la revelación de la tribulación y la gran tribulación. Oiga, qué interesante. En esta segunda visión, Juan recibe la revelación de la tribulación y la gran tribulación. En esta segunda visión, Juan dice, en el Espíritu, ya no está aquí en la tierra como en la primera visión, sino que está, dice, en el trono de Dios. Imagínese qué privilegio haber sido llevado al tercer cielo, como dice el apóstol Pablo, que fue el otro que revela haber sido llevado al trono de Dios. Esta visión se inicia en Apocalipsis 4:2, donde se lee lo siguiente. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, dice, y en el trono uno sentado. En esta segunda visión, Juan fue llevado, dice, en el Espíritu al trono de Dios. Esta es la visión más larga de las 4 visiones que hay en el libro de Apocalipsis, ya que incluye 13 capítulos de este libro.
Y es normal que sea la visión más larga porque este es el espacio donde Juan revela la adoración celestial, lo puede ver en su Biblia, donde Juan revela la adoración celestial, la tribulación, la revelación del trío diabólico, que es decir, el dragón, el anticristo y el falso profeta, y revela también la gran tribulación. De estos 13 capítulos hay diferentes divisiones, pero yo prefiero la siguiente. Primero, Apocalipsis 4 y 5, Juan revela el trono de Dios. Juan está en el trono de Dios. Segundo, Apocalipsis 6 y 7 revela el contenido de los sellos. Tercero, Apocalipsis 8 al 11 revela el contenido de las trompetas. Cuarto, Apocalipsis 12 y 13 revelan al dragón, a la mujer, al anticristo y al falso profeta. Apocalipsis 14 revela a los 144,000 sellados. Y Apocalipsis 15 y 16 revelan las copas de la ira de Dios. Hay que recordar que cuando ya vienen las copas de la ira de Dios, ya estamos en la gran tribulación. Por favor, dése cuenta que hasta este momento histórico, según el libro de Apocalipsis, ya se ha manifestado el anticristo y el falso profeta. Ya se está desarrollando aquí en la tierra la tribulación y la gran tribulación. Oiga, y la iglesia de Jesucristo hasta este momento no ha sido arrebatada todavía. Si usted como cristiano hasta el día de hoy creía que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser llevado a cabo antes de la tribulación, usted mismo puede darse cuenta que esta segunda visión demuestra que la iglesia de Jesucristo todavía está aquí en la tierra en el momento en que se está desarrollando la tribulación y la gran tribulación. Precisamente por eso es que en videos anteriores he dicho que los cristianos sí estaremos aquí en la tierra en el tiempo en que se manifieste el anticristo y venga la gran tribulación en contra de los cristianos. La creencia pretribulacionista de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación y que será llevada al cielo, mientras que aquí en la tierra se está desarrollando la tribulación y la gran tribulación, disculpe, es falsa. No se apega a la revelación bíblica, ya que en esta visión se revela claramente que ya se está llevando a cabo la gran tribulación aquí en la tierra y la iglesia, como ya le dije, todavía no ha sido arrebatada por el Señor. Por supuesto que si después de ver esta información usted es libre de seguir creyendo que la iglesia sí va a ser arrebatada y llevada al cielo antes de la tribulación. Pero de eso Dios no dice nada en su palabra. Tercera visión. La tercera visión va de Apocalipsis 17 a Apocalipsis 20. Esta visión incluye la caída y la condenación de la gran ramera. Incluye la segunda venida del Señor. Dese cuenta que ya hablamos de la gran tribulación y hasta ahorita en la tercera visión estamos hablando de la segunda venida del Señor. El juicio del gran trono blanco y el fin del mundo. Esta visión inicia en Apocalipsis 17:3, donde se lee lo siguiente. Dice Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En esta tercera visión, por el tema que estoy desarrollando, me interesa resaltar especialmente la segunda venida del Señor, la cual se revela en esta tercera visión y especialmente en Apocalipsis 19:11, donde se lee lo siguiente. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco.
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oiga esto, y con justicia juzga y pelea. Si usted le pone atención, muy fácilmente se dará cuenta que la visión anterior, la segunda visión, termina con la gran tribulación desarrollándose aquí en la tierra, la persecución en contra de la iglesia, mientras que la segunda venida del Señor y obviamente el arrebatamiento, porque ya vimos que se van a dar juntos, se revelan hasta en Apocalipsis 19:11. Es normal entonces que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 29 al 31 haya revelado que la segunda venida y el arrebatamiento van a ser inmediatamente después de la tribulación. Claro que sí, y usted mismo puede verificarlo en el contenido de esta visión de Apocalipsis, en esta tercera visión de Apocalipsis. En Apocalipsis 19, del 11 al 14, usted puede verificarlo, se revela el momento en que se abre el cielo. Y Juan dice, ve un caballo blanco montado por un jinete que se llama Fiel y Verdadero, que obviamente es nuestro Señor Jesucristo, que viene, dice, acompañado de una enorme multitud de ángeles. Ya vimos allá en Mateo que el arrebatamiento será llevado por los ángeles. Dice, ¿a qué viene el Señor a la tierra? Pues viene a juzgar, dice, y a pelear contra el anticristo y sus aliados, que han levantado la tribulación en contra de los seguidores del Señor. Esta es la guerra de Armagedón que se revela en Apocalipsis 19, versículos 19 y 20, donde se lee lo siguiente. Y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. De acuerdo con las citas anteriores, en su segunda venida, ¿el Señor vendrá a establecer el reino milenial como creen los cristianos dispensacionalistas? No, el Señor vendrá, dice Apocalipsis 19:11, vendrá a juzgar y a pelear contra los enemigos del pueblo de Dios, que obviamente es la iglesia de Jesucristo. Cuarta visión. La cuarta visión va de Apocalipsis 21 a Apocalipsis 22. En esta última visión, Juan dice, ya ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta visión inicia en Apocalipsis 21:10, donde se lee lo siguiente. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, descendía de Dios. En la tercera visión ya se dio el fin del mundo. No lo dije, pero en la tercera visión ya se dio el fin del mundo. Eso lo puede usted verificar en Apocalipsis 20:11. De esa cuenta, aquí en Apocalipsis 21, del versículo 1 al 8, Juan revela la nueva creación con un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque este cielo, dice, y esta tierra ya no existían. Luego Juan revela el descenso de la santa ciudad, que es el tabernáculo de Dios, hacia la tierra, para que Dios viva eternamente con su pueblo como su Dios. Y con ese descenso del trono de Dios a la tierra se terminará la historia bíblica. Muy bien. ¿A qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que la creencia pretribulacionista de que Apocalipsis 3:10 revela que el arrebatamiento será antes de la tribulación, disculpe, no es correcta.
ya que el corazón de la primera visión de Juan que ocupa Apocalipsis 1, 2 y 3 es el contenido de las cartas que fueron enviadas a las 7 iglesias. Y ese contenido no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, que la creencia de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y llevada al cielo tampoco es correcta, ya que la segunda visión de Juan, que va de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 16, como ya vimos, incluye la tribulación y la aparición del anticristo, la aparición del falso profeta y la gran tribulación. Pero para ese momento la iglesia todavía no ha sido arrebatada por el Señor y sigue estando aquí en la iglesia, aquí en la tierra. Tercero, que la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, porque se van a dar en forma simultánea, se revelan hasta en Apocalipsis 19:11, en la tercera visión de Juan, que va de Apocalipsis 17, vimos, hasta Apocalipsis 20. Pero en ese momento, aquí en la tierra, se estará desarrollando la gran tribulación. Esto concuerda con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del 29 al 31, le haya anticipado a sus discípulos que la segunda venida y el arrebatamiento serían inmediatamente después de la tribulación. Cuarto, que Apocalipsis 19, versículos 19 y 20, revelan que en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo no viene a establecer un reino milenial, sino viene a juzgar y a pelear la guerra del Armagedón contra el anticristo y sus aliados, porque que han levantado la tribulación en contra de los seguidores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, como ya dije, viene a pelear la guerra del Armagedón. El Señor vendrá a juzgar, dice la cita, y vendrá a pelear contra los enemigos del pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Muy bien. Nuevamente con esto finalizo este interesante tema. Véalo cuantas veces quiera, analice cada cita y si le parece interesante, compártala por favor. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.